Muy buenos días, distinguidos estudiantes de la asignatura Evaluación de Proyectos de Inversión de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica de Manabí. El día de hoy nuevamente estamos aquí reunidos con la finalidad de compartir conocimientos adquiridos y que están ubicados en relación a las unidades del sílabo de esta asignatura. Anteriormente habíamos estado analizando algunos elementos de las matemáticas financieras, pero vamos a hacer relación a algunos que estaban sin ser analizados. Es importante que recordemos lo que es una operación financiera. Una operación financiera es aquella en la que dos sujetos económicos intercambian capitales en tiempos distintos, de tal manera que el sujeto que cede el capital adquiere el carácter de acreedor del otro, que actúa como deudor, y los valores de los capitales intercambiados deben ser equivalentes en cada momento del tiempo. Las operaciones financieras son muy variadas y se realizan continuamente en el mundo de la finanza. Ejemplos de estas operaciones serían la compra a crédito de un bien que recibimos firmando un conjunto de letras pagaderas en distintos momentos de tiempo. Un décimo de lotería es una operación financiera, la cual adquirimos un billete a cambio de un capital futuro aleatorio, con gran probabilidad de valor cero. Cuando compramos la lotería sabemos que difícilmente la vamos a sacar, pero seguimos comprando. Se dice que lo hacemos para ayudar a instituciones benéficas como la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Operaciones financieras: un depósito de dinero a plazo, una cuenta corriente, una libreta de ahorro, el préstamo concedido por un banco a un cliente y un plan de pensiones. Esos son ejemplos de operaciones financieras. En todas ellas se pueden identificar las dos magnitudes a las que se ha hecho referencia: los capitales que se entregan y se devuelven y el tiempo que media entre las distintas aportaciones y devoluciones. No nos olvidemos las dos magnitudes: capitales, recursos económicos entregados, cantidad, y el tiempo que media entre las distintas aportaciones y devoluciones. La aportación de capitales en una operación financiera se denomina prestación, y el sujeto económico que la realiza adquiere la condición de acreedor. La devolución de capitales se ha denominado contraprestación, y el sujeto económico que la debe realizar adquiere la condición de deudor. Si las operaciones financieras están formadas por un conjunto de capitales asociados a determinados periodos temporales y los citados capitales deben ser equivalentes durante el plazo considerado, será preciso conocer el medio por el cual se corresponden las prestaciones y las contraprestaciones. Es decir, las leyes mediante las cuales las partes deudora y acreedora regulan sus mutuos derechos y obligaciones y los materializan en una corriente de cobros y pagos que aceptan como justas y que en suma representan dinámicamente a la operación financiera correspondiente. Estas leyes se denominan leyes financieras y son aquellas que rigen en
los países de todo el globo. Vamos a revisar otros elementos relacionados con esto. El financiamiento de la deuda. Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en préstamo para cubrir cualquiera de sus necesidades económicas. Si la empresa logra conseguir dinero barato en sus operaciones, es posible demostrar que esto le ayudará a elevar considerablemente el rendimiento sobre su inversión. ¿Por qué se invierte dinero en las empresas? Con la finalidad de incrementar el rendimiento económico de estos valores colocados en la mesa. Si la empresa logra conseguir dinero barato en sus operaciones, es posible demostrar que esto le ayudará a elevar considerablemente el rendimiento sobre su inversión. Debe entenderse por dinero barato los capitales pedidos en préstamos a tasa de interés muchas más bajas que las vigentes en las instituciones bancarias. Verá que en las instituciones bancarias tenemos dos tipos de tasas, las activas y las pasivas. Las tasas activas son aquellas mediante el cual la institución bancaria le presta a usted dinero de los cuentas ahorristas y cuentas correntistas a un determinado valor de la tasa. Puede ser 16%, puede ser 15%, etc. En la actualidad, el dinero es escaso y considero que ha de estar alrededor del 16%. Y hablamos también de la tasa pasiva, que es el valor que le paga la institución bancaria a usted como cuenta ahorrista. En cualquier país, las leyes tributarias permiten deducir de impuestos los intereses pagados por deudas adquiridas por la propia empresa. Esto implica que cuando se pide un préstamo hay que saber hacer el tratamiento fiscal adecuado a los intereses y pago a principal, lo cual es un aspecto vital al momento de realizar la evaluación económica. El activo diferido comprende todos los activos intangibles de la empresa que están perfectamente definidas en las leyes impositivas. Recuérdese que en la asignatura formulación de proyecto analizamos el plan de inversión, tres elementos: activos fijos o activos tangibles, activos diferidos o activos intangibles y capital de operación. Decíamos que los activos fijos o activos tangibles son los equipos y maquinarias de las empresas. Activos intangibles son los gastos de organización, todo lo relacionado a ese proceso. Para la empresa y en la etapa inicial, los activos diferidos relevantes son la planeación e integración del proyecto, la ingeniería del proyecto, instalación y puesta en funcionamiento de todos los equipos, la supervisión del proyecto, verificación y compra de equipos y materiales, verificación de traslados a planta y verificación de servicios contratados, la administración del proyecto relacionado con construcción y administración de la ruta crítica de obra civil e instalaciones hasta puesta en funcionamiento de la empresa. Esto con relación a esos elementos. Vamos a analizar lo que corresponde a otra temática que tenemos en la unidad 2 y que es la construcción del flujo neto de efectivo. Este es un elemento muy importante y necesario en el proceso de la evaluación de proyectos de inversión.
El estado de resultado pro forma o proyectado es la base para calcular los flujos netos de efectivo, con los cuales se realiza la evaluación económica. Se deben presentar tres estados de resultados. Estado de resultados sin inflación, sin financiamiento y con producción constante. El estado de resultados con inflación, sin financiamiento y con producción constante. Estado de resultados con inflación, con financiamiento y con producción constante. La definición del estado de resultado indica que es un estado financiero que presenta las operaciones de una entidad durante un periodo contable, mediante el adecuado enfrentamiento de sus ingresos con los costos y los gastos relativos para determinar la utilidad o pérdida neta, así como el resultado integral del ejercicio. ¿Cuáles son los elementos de ese estado de resultados? Primeramente tenemos los ingresos. La clasificación de los ingresos se refiere a los siguientes. Ingresos operacionales. Son considerados las utilidades obtenidas por la venta de mercaderías. Es decir, es la diferencia establecida entre el precio de costo y el precio de venta. Aquí tenemos ingresos no operacionales que se clasifican en ingresos financieros. Son considerados básicamente utilidades provenientes de intereses cobrados por ventas a crédito, intereses ganados por inversiones realizadas por diferencial cambiario. Y tenemos también otros ingresos. Se refiere a las utilidades que no integran dentro de los grupos anteriores y provienen de arriendos cobrados, comisiones ganadas por ventas, generalmente en consignación, y utilidad en venta de activos. Entonces, de cuenta que la clasificación de los ingresos están relacionadas con todos y cada uno de estos elementos. Es importante analizar también los costos como elemento del estado de resultados. Se define al costo como el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión. El precio al público es la suma del costo más el beneficio. Es lo que cuando vamos a un supermercado, ustedes ven que los productos tienen un PVP, precio de venta al público. Entonces se dice que es la suma del costo más un margen de utilidad. Clasificación de los costos. En los costos operativos están los de producción, mercadeo y distribución. En los costos administrativos están los sueldos, los alquileres, servicios contratados y los impuestos municipales. En los costos financieros, los intereses pagados por deudas. Y en los costos contables está lo que es la depreciación y la amortización. Esto lo definimos en lo que corresponde a la asignatura formulación y elaboración del proyecto de inversión. Depreciación, la pérdida de valor por su uso de parte de los equipos, por el tiempo de vida. El flujo de efectivo es el dinero que entra y que sale de las cuentas de una empresa, según se publica en su presentación de resultados.
Puede hacer referencia a un único proyecto o a toda la actividad de la empresa. Flujo de efectivo. El flujo de efectivo o cash flow en inglés se define como la variación de las entradas y salidas de dinero en un periodo determinado. Y su información mide la salud financiera de una empresa. Esto es importante, variación de las entradas y salidas de dinero en un periodo determinado. Debemos recordar en la asignatura anterior, formulación y elaboración de proyectos, hablábamos de que los proyectos tienen un periodo de vida, años. Y entonces, estas entradas y salidas corresponden a cada uno de esos periodos. Póngase un proyecto a 3 años, periodo 1, periodo 2, periodo 3. Si es a 5, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4 y periodo 5. Quinto año, cada periodo es o representa un año. Esto está en función de la cantidad de dinero que se invierte. Si la inversión es muy elevada, a lo mejor tenemos 10 años, tenemos 10 periodos. Entonces, estos periodos están en función del tiempo en que tardemos en recuperar esa inversión. Si la inversión es muy elevada, no la vamos a recuperar ni en 3 ni en 5 años. Entonces, proyectamos a 10 años. El flujo de efectivo permite realizar previsiones, posibilita una buena gestión en las finanzas, en la toma de decisiones y en el control de los ingresos, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de una empresa. Con este término podemos relacionar el estado de flujo de efectivo, que muestra el efectivo utilizado en las actividades de operación, de inversión y financiación, con el objetivo de conciliar los saldos iniciales y finales de ese periodo. El conocimiento de los flujos de efectivo permite ofrecer información muy valiosa de la empresa. Por ello, una de las cuentas anuales más importantes los controla el estado de flujos de efectivo. Principios fundamentales para administrar el efectivo. 1. Incrementar las entradas de efectivo a través de un incremento del volumen de ventas o de su precio. 2. Intentar que las entradas se realicen de forma rápida, vendiendo al contado, pedir anticipo o reducir los plazos de los créditos. 3. Disminuir las salidas de efectivo mediante descuentos a proveedores o clientes o reducir ineficiencias en la producción de la empresa. 4. Retrasar las salidas de dinero, como por ejemplo intentando alargar los plazos de pago a los proveedores de materia prima necesarias para el proceso de producción. Tipos de flujo de efectivo. Existen los siguientes tipos de flujo de efectivo. Operativos. La principal fuente de ingresos de la empresa u otras actividades de inversión y financiación. Inversión. Actividades de adquisición de activos a largo plazo, como plantas, equipos, inversiones en activos circulantes y no circulantes. Financiación. Actividades que influyen en el tamaño y composición del capital, así como los préstamos de la empresa. La construcción del flujo de fondos. Considerando menos los ingresos que genera el proyecto, en conjunto se denomina
flujo de fondos neto puro, que busca reflejar los ingresos y egresos netos que el proyecto dejará. Sin embargo, se pueden considerar los ingresos que tiene el inversionista por concepto de préstamos recibidos para financiar la compra de los activos fijos, nominales, corrientes. Y como egresos, el pago de interés, gastos deducibles de impuestos y el pago del capital, en cuyo caso se tiene el flujo de fondos que le queda al inversionista por la inversión realizada por sus recursos. En este caso, inversión total menos deuda. Esos recursos son los que quedan después de pagar los intereses y el crédito. Este flujo se denomina flujo de fondos para el inversionista o flujo de fondos con financiamiento. Es importante que mostremos también lo relacionado con un ejemplo de estado de resultados proyectados. Lo que decíamos anteriormente, ahí tenemos un esquema, tenemos los años, el año, digamos, los años que se establecieron para este proyecto, en este caso son 10 años. Se habla de una inversión muy elevada. Y en función del tamaño de la inversión, yo les decía que se proyectan los periodos en años. Si es una inversión pequeña, a 3 años podemos proyectarla. Si es mediana, a 5 años. Entendiendo que a lo mejor en esos 5 años podemos recuperar lo invertido. Pero si la inversión es muy elevada, sabemos que debe ser un tiempo mayor, en este caso a 10. Entonces el esquema es el siguiente. Tenemos las ventas operacionales, los rubros económicos que ingresan por venta de los productos. A esto hay que restarle los costos de producción, los costos de administración, gastos de administración, los gastos de ventas, las amortizaciones y las depreciaciones. Entonces, estos 5 elementos restados de las ventas operacionales nos dan como resultados las utilidades operacionales. Entonces, teniendo una cantidad de ventas operacionales, a ellas se le restan los valores correspondientes a costos de producción, gastos de administración, por periodo, en este caso por año, los gastos de venta, gastos de amortizaciones y los gastos de depreciación. Cuando se establecen las ventas operacionales, verá que tenemos ventas diarias, semanales, mensuales y anuales. Cuando estamos en las utilidades operacionales, a este valor económico resultante se le restan los gastos financieros. ¿Qué son los gastos financieros? Cuando hablábamos de el plan de inversión en la asignatura formulación y elaboración de proyectos de inversión, cuando teníamos el valor total del plan de inversión, decíamos que el 65% de ese valor económico que resultaba de la sumatoria de todos los elementos de activos fijos, más la sumatoria de todos los elementos de activos diferidos o intangibles, más el capital de operación relacionado con un periodo de tiempo de 3 a 6 meses y más un 5% calculado a la sumatoria de esos 3 elementos, teníamos el valor total del plan de inversión. A ese valor total del plan de inversión le calculábamos el 65%. Era un valor económico, una cifra que debíamos financiarlo.
Ustedes saben que toda cantidad económica o todo valor económico que se presta en la banca privada debe pagar un interés. Y el interés está en función del tipo de tabla de amortización que realicemos. Los pagos pueden que sean mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Y en función de ello están los valores aquí de gastos financieros. Entonces, los gastos financieros corresponden al pago de intereses por esa cantidad prestada. Entonces, a la utilidad operacional se le resta, al valor de la utilidad operacional se le resta el valor de los gastos financieros por año también. Y tenemos como resultado la utilidad antes de participación laboral. A ese valor habrá que restarle el 15% del mismo, que corresponde a participación del trabajador. Y eso determina que obtengamos un valor económico que corresponde a la utilidad antes del impuesto a la renta. Utilidad antes del impuesto a la renta. Y a ese valor económico hay que calcularle el 22% de impuesto a la renta. Verá que impuesto a la renta debe ser pagado. Hagan las empresas, pagamos los profesionales, que en salario alcanzamos una cantidad superior a un mínimo que establece el Estado como pago de impuestos, y entonces hay que pagar el 22% de impuesto a la renta. En ocasiones las empresas declaran pérdidas en sus ejercicios económicos y no pagan el impuesto a la renta. Entonces, después del pago del impuesto a la renta, dice utilidad antes de impuesto a la reserva legal. A ver, generalmente esta utilidad antes de impuesto a la reserva general se refiere a inversiones superiores a $100,000. Entonces, se calcula que deben pagar un 10% como impuesto de reserva legal. Pero si son inversiones con valores menores, entonces al restar ya el impuesto a la renta, llegamos al resultado final, que es la utilidad neta. Entonces, aquí en utilidad neta se puede apreciar que es el resultado final por periodo de el estado de resultado proyectado. Este estado de resultado proyectado es muy importante porque de aquí este valor se traslada para otra tabla, el flujo neto de efectivo. Y en función de ellos, esos valores nos sirven para el cálculo en los métodos de evaluación que toman en consideración el valor del dinero en el tiempo, como son el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo y el periodo de recuperación de la inversión. Todo ello es muy importante debido a que permiten obtener indicadores que a los inversionistas les sirve de mucha utilidad. Por ejemplo, en el caso del valor actual neto, obtenemos un valor económico que al inversionista le permite comparar con algunas posibilidades de inversión para conocer cuál es el valor económico que se obtiene en la aplicación del banco. ¿Cómo se interpretan los resultados? En el banco obtenemos, al calcular el banco obtenemos una cantidad económica. Si esa cantidad económica es mayor a 0, están las posibilidades de invertir en ese proyecto. Si el resultado es 0, es indiferente
la posibilidad de invertir en el mismo. Y si es negativa, lo conveniente es no invertir ahí. Entonces el inversionista utiliza esa información teniendo 3, 4, 5 probabilidades de inversión y de acuerdo a la que presenta mayor valor puede invertir ahí. En el caso de la tasa interna de retorno obtenemos que es el valor de una tasa y este valor de la tasa nos permite determinar invirtiendo o colocando esa cantidad económica en ese proyecto, cuál es la tasa que se obtiene. Asimismo, posibilidades de inversión al inversionista A, B, C, D, E, F. Cualquiera de ellas utiliza estos valores. Relación beneficio-costo. Se relacionan los ingresos con los costos y obtenemos un valor que indica que por cada dólar invertido obtenemos tal cantidad. Igualmente, le sirve al inversionista. Y periodo de recuperación de la inversión. Obtenemos el año, el mes y el día en que se recupera el valor que hemos invertido. Entonces, todos y cada uno de estos parámetros tienen su origen en las cifras que se colocan en este elemento y en el flujo neto de efectivo. Les recuerdo a los estudiantes de los diferentes paralelos de esta asignatura que ya está en el aula virtual los artículos que serán motivos de análisis para la tarea 2 de docencia, tarea número 2 de docencia. Igualmente, el tiempo que tienen es muy amplio. Entonces, el lugar a donde deben enviar esa tarea es al aula virtual, no al correo personal del profesor o al correo institucional del profesor, porque las evidencias para que las autoridades evalúen al docente deben ser colocadas en el aula virtual. No esperen en el último momento para tratar de subir esta información. Les agradezco por la atención prestada a este video y espero que sigan pasando en óptimo estado de salud ustedes y todos sus familiares. Hacen bien y Dios mediante